Pues vamos a comenzar orando y continuamos. Gracias, bendito Señor, por esta noche y gracias por poder continuar con Proverbios, aprendiendo de lo que tú tienes para nosotros, los consejos que tú nos das. Señor, ayúdanos, guíanos, danos el entendimiento y, Señor, ante todo, que esto nos ayude a cambiar, que nos ayude a comprender que debemos honrarte a ti y glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos con Proverbios capítulo 2. Y esta sección de Proverbios capítulo 2 trata acerca de la advertencia del Padre. La primera parte estábamos viendo que del capítulo 1 al 9 trataba básicamente acerca de cómo el Padre da consejos sabios al Hijo. Y Proverbios 2 se centra principalmente en eso, ¿no? Comienza con la expresión en capítulo 2, verso 1, hijo mío. Ya hemos, esto, aunque digamos es del padre hacia el hijo, pues obviamente esto lo podemos entender también como el consejo también de una persona sabia hacia alguien que todavía no ha alcanzado ese grado de sabiduría. Y entonces también es advertencias que también son para cada uno de nosotros. Realmente, la verdad, acerca de este proverbio del capítulo 2, que es el que vamos a continuar leyendo, es que este capítulo nos va a guiar a través de lo que es sano, de lo que es correcto para vivir. Estamos en una sociedad donde la verdad cada uno hace lo que quiere y eso también sucede dentro de la iglesia. Muchas veces incluso los padres somos en cierto modo culpables al permitir, quizá por no pelear, quizá por que estamos cansados, entonces tampoco queremos como complicarnos. Empezamos a ceder en algunos aspectos. Lo empezamos a relajar el nivel de exigencia o el nivel de responsabilidad. Y este proverbio capítulo 2, pues es un llamado tanto para el que exhorta como para el que escucha en cuanto a aprender a recibir esas palabras de sabiduría. Y vamos a ver que vuelve a centrarse en varias cosas que están relacionadas con la sabiduría y que obviamente nos ayudan a crecer como personas, nos ayudan a florecer, a ser mejores personas, porque obviamente está dentro de lo que son los parámetros del Señor. Proverbios capítulo 2 dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará
te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Un proverbio bien, un capítulo bien interesante e intenso, que insiste mucho o que está insistiendo mucho en un tema que tiene que ver con la sabiduría. Los 6 primeros versículos hablan o nos enseñan acerca de esa búsqueda de la sabiduría. Y cuando leemos, vemos que del verso 1 al verso 4 hay 4 condicionales. Ese es sí, ¿no? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Esa es la apódosis, y luego tenemos la conclusión, ¿no? El entonces, ¿no? Pero hay 4 condicionales o 4, sí, 4 propuestas del padre tratando de hacer entender al hijo de por qué es importante escuchar lo que él está diciendo. Y esto obviamente también viene para nosotros. Son palabras de sabiduría que nosotros escuchamos de alguien más sabio para nosotros. Las 4 condiciones o las 4 condicionales son apropiarse de la enseñanza guardar los mandamientos. Dice decantarse por la prudencia, es decir, inclinar tu corazón a la prudencia. Dice, si clamares a la inteligencia y en vez de inteligencia se puede también ponerle la palabra discernimiento, si buscares discernimiento. Si como a plata buscares, hablando de la prudencia, ¿no? Buscar el ser prudente. El proverbista, en este caso Salomón, nos está recordando y nos está llamando a que es importante para nosotros vivir y apropiarnos de esa enseñanza y de esa prudencia, de todo lo que nos ayude a tomar buenas decisiones. Y obviamente dentro del contexto del contexto del judaísmo, por decir, llamarlo de alguna manera, dentro del contexto de ese Dios que ha entregado su palabra y que nos ha dado el consejo a través de su palabra. Entonces podemos entender que como creyentes, realmente si queremos encontrar la sabiduría, y obviamente con esto vamos a regresar a Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor de Jehová es rechazar el pecado, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vemos en Proverbios 8:13, cuando está hablando entonces aquí de apropiarse de la enseñanza, de decantarse por la prudencia, inclinar el corazón hacia la prudencia, buscar el discernimiento, tiene que ver con vivir entonces una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está llamando
o nos está invitando a practicar. Estamos o vivimos en estos momentos, y esto es algo que en cierto modo, pues todos estamos de acuerdo, en el cual se está tratando de vender que la verdad no es una verdad absoluta. Es decir, tu verdad puede ser una y mi verdad puede ser otra, y las dos son igual de respetables, igual de válidas. Ahí para cuando escucho una voz reconocida. Igual de respetables e igual de válidas en ambos casos. Pero entendiendo desde la perspectiva bíblica, que es Dios quien nos ha creado, quien tiene los mejores consejos, las mejores directrices para cada uno de nosotros, lo que Él entiende que es prudente, y ese buscar ser prudente tiene que ver con buscar aquello que es lo mejor para uno, haciéndolo de una manera responsable. Buscar esa prudencia es hacer las cosas de manera responsable, buscar ese discernimiento es importante para nosotros como cristianos. Muchas veces tomamos las decisiones, aunque creemos en el Dios de la palabra, tomamos las decisiones por corazonadas, porque me siento de una manera, o porque quizá esa noche tuve algo y pues me voy por un camino, me voy por otro camino. Y muchas veces las corazonadas que nosotros tenemos no son las mejores. Muchas veces las corazonadas que tenemos son más una, digamos, el interés personal por ir tomar un camino, ¿no? Y entonces aquí el proverbista, en esa búsqueda de la sabiduría, nos dice, miren, apropiense de las enseñanzas, apropiense de la palabra, busquen ese discernimiento de quién, de Dios, busquen ser prudentes, es decir, tomen la decisión, no tanto porque lo sienta, lo perciba, sino seamos prudentes, es decir, tiene que ver con una decisión bien meditada, bien reflexionada, y a través de quién o a través de qué podemos hacerlo, a través de la palabra. Porque entonces cuando hacemos todo eso, si recibimos sus palabras y sus mandamientos, si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, si clamamos el discernimiento, si buscamos la prudencia, lo dice 2 veces. Entonces, dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, si buscamos a través de la palabra esa sabiduría, buscamos, digamos, la palabra de Dios, buscamos tomar las decisiones de acuerdo a la palabra, de acuerdo a sus mandamientos, entonces es cuando entendemos el temor de Dios, y el temor de Dios tiene que ver con aborrecer el pecado. Y quiero volver a insistir con ese tema de la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es solamente saber. Sabiduría tiene que ver con aplicar ese conocimiento, y obviamente cuando yo aplico ese conocimiento dentro de lo que la palabra de Dios me enseña, eso me lleva a aborrecer el pecado, porque Dios es un Dios santo. Cuando buscamos en la palabra de Dios, cuando buscamos en el consejo de Dios, cuando buscamos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces entendemos lo que es el temor de Jehová. ¿De acuerdo? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, digamos, sabemos y conocemos lo que es esa parte de la sabiduría. Y cuando entendemos esa sabiduría que tiene que ver con aborrecer el pecado, como dice el complemento del versículo 5, y entonces conocemos a Dios.
El fin de cada uno de nosotros es conocer a Dios. Y la forma en que podemos conocer a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios es a través de su palabra. De Jehová, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿de dónde tenemos que buscar la sabiduría en el Señor? ¿Qué tenemos que hacer para buscar la sabiduría en el Señor? Tenemos que apropiarnos de su palabra, de sus mandamientos, de buscarlo con diligencia, con un buen discernimiento, de ser prudentes en lo que hacemos buscando al Señor. Y cuando hacemos todo eso, entonces vamos aprendiendo lo que es la sabiduría, es decir, vamos conociendo a Dios y vamos también viviendo de acuerdo a Dios. Algunos piensan, y con esto voy a terminar los 6 primeros versículos, algunos piensan que estudiar la palabra como que no hace falta, como que lo que me diga el Espíritu Santo y ya. Y como que el estudio, digamos, el estudio dedicado de la palabra, comprender, investigar, profundizar, lo ven como algo o se ve como algo malo, como algo que realmente pues no tiene provecho. Pero debemos de entender que en la medida que yo voy profundizando en la palabra, es decir, cuando vamos profundizando en conocer, en apropiarnos, en cuando leemos algo, inclinar nuestro corazón a hacerlo de esa manera, de buscar discernimiento en lo que hacemos, es el momento en el que vamos comprendiendo también la santidad de Dios y entonces eso también nos lleva a conocer mejor a Dios y eso nos lleva a ser personas más sabias. Es como un círculo, ¿de acuerdo? Que cuando comenzamos estudiando la palabra, estudiar la palabra nos lleva a comprender quién es Dios, ese comprender quién es Dios, su santidad, sus atributos, todo lo que es Él nos lleva a entender ese Dios santo y entonces nos lleva a vivir una vida de santidad. Y entonces cuando vivo esa vida de santidad me lleva a entender que tengo que seguir conociendo mejor a Dios. O sea que es una espiral, un círculo, si lo queremos, un círculo infinito en el cual en la medida que conozco más a Dios, me voy dando cuenta que todavía tengo que conocer más a Dios. Y eso es lo que está hablando aquí de la sabiduría. Es decir, recibir su palabra y sus mandamientos, estar atento a su oído, ¿para qué? Para conocer a Dios. Y en la medida que más lo conozco, más necesito conocerlo, estudiar para conocerlo, para que de esa manera mi vida sea una vida santa. Así que el Padre está recomendando, está advirtiendo o recomendando al Hijo que es importante para tener una vida provechosa, vamos a llamarla con esa palabra, una vida floreciente, una vida bienaventurada. Es importante que el Hijo busque esa sabiduría y esa sabiduría la buscamos a través de la palabra. Este fin de semana, el lunes, bueno, ayer que estuvimos en Guaduas en la conferencia, hablando acerca de iglesia, que somos una comunidad por Cristo, con el propósito de servir todos juntos. Una de las conclusiones a la que llegábamos varios de los que estábamos exponiendo la palabra era que necesitamos, como iglesia, para poder crecer como iglesia, necesitamos conocer a Dios para comprender quién es Él y entonces poder vivir una vida íntegra, ¿no? Pues básicamente es lo que está diciendo aquí en versos del 1 al 6. Luego siguen del verso del 7 al 15. Y esto es un texto, algunos dividen de otra manera.
pero digamos, cuando estuve estudiándolo y viendo cómo dividirlo, me pareció acertado tomar este bloque completo. Versos del 7 al 15 nos habla acerca de los beneficios de la sabiduría. Si en el anterior nos decía, bueno, hay que buscar la sabiduría, esta sección nos habla justamente de los beneficios de la sabiduría. Dice así, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que habían perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Aquí es donde algunos dividen entre el 10 y el 11, lo consideran separado. Pero en este caso, digamos, la segunda parte, porque es negativa, por eso lo separan, pero digamos, a la hora de estudiarlo, a la hora de verlo, se ve como un complemento en oposición de la primera parte. Dice, cuando buscamos la sabiduría y el discernimiento, vienen buenas consecuencias. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente y es el que guarda las veredas. Es decir, vemos un Dios proveedor de sabiduría, vemos un Dios que cuida y vemos un Dios que guarda nuestro caminar a lo largo de la vida. Santiago capítulo 1, versos 5 y 6, que es un texto bien conocido por todos, dice, hablando justamente de la sabiduría, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que Santiago utiliza, por decir así, está utilizando ese mismo principio de sabiduría. Algunos consideran que Santiago utilizó principios de sabiduría para escribir los consejos que escribió en su carta, que utilizaba esos principios de sabiduría. Y sí tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Qué es lo que está diciendo Proverbios? Es que Dios es el que provee. ¿Y qué dice Santiago? Si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios. Proverbios 2:7, justamente lo que está diciendo es lo mismo. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Esto nos puede llamar la atención porque dice, provee sana sabiduría a los rectos, escudo para los que caminan rectamente, el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Es decir, pareciera que Dios aquí está, o el proverbista está presentando a un Dios selectivo. Es decir, Dios solo se encarga de beneficiar, bendecir, como queramos llamarlo, a las personas que hacen las cosas como Dios quiere. Y alguno podría decir, pero eso no es injusto. Eso no es injusto. ¿De acuerdo? Y además eso es lo normal. Y eso es algo que nos debe de llevar a reflexionar también a nosotros. Porque a veces pensamos que, oiga, ¿y por qué Dios no me bendice a mí? ¿O por qué Dios pareciera que no me responde? Que pareciera que se apagó, que se puso en off a mi lado y Dios no está. La pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer es realmente cómo está nuestra vida con el Señor. ¿Por qué? Porque en este caso dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quiere decir que los rectos son perfectos? No, pero son personas que están buscando vivir
la vida sabiamente, como lo hemos visto anteriormente, están buscando esa sabiduría. Dice, es escudo a los que caminan rectamente. Si caminamos en la dirección de Dios, Él nos cuida. ¿Eso quiere decir que entonces no nos puede pasar un accidente? No. El hermano Esaú nos contaba, ¿no? Que tuvo un incidente el viernes y que se lesionó. Dios incluso puede llegar a haber circunstancias que no sean positivas, pero Él es el escudo, Él es el que nos cuida, incluso en circunstancias que podríamos considerar que no son positivas para nosotros, ¿no? Pero Él es el escudo Él es el escudo a los que caminan rectamente. Él nos cuida cuando caminamos rectamente. Y si ocurre un accidente, Dios es nuestro escudo. Y si me asaltan, Dios es nuestro escudo. Y si me amenazan, Dios sigue siendo nuestro escudo. Porque no debemos de olvidar que vivimos en una sociedad corrompida por el pecado. Entonces, lo que estamos hablando son cosas que pueden suceder de normal, pero Él sigue siendo nuestro escudo. Él es el que guarda nuestras veredas del juicio, el que preserva el camino. Eso quiere decir que siempre me tiene que ir bien y que no. Eso no significa que siempre me tenga que ir bien. Sencillamente, lo que estamos viendo o lo que está diciendo es que Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos cuida, Dios es el que provee sabiduría para que nosotros caminemos correctamente. Y entonces, vamos a ver que Dios, así en dos bloques, Dios da entendimiento de lo que es correcto y justo, ¿no? Verso 9 comienza diciendo, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Vuelvo a insistir, todo buen camino no significa que tenga que salir como yo quiero. Pero dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Dice verso 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, es cuando entenderemos justicia, juicio y equidad. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces, Dios nos va a dar entendimiento de lo que es lo correcto. Ese es un beneficio de la sabiduría. Sabiduría, recordemos, sabiduría no es que me vaya bien en lo que yo quiero y como yo quiero. Sabiduría es esa comprensión de quién es Dios para vivir una vida santa en medio de las circunstancias que yo estoy viviendo. Y entonces Él me provee de esa sabiduría, Él me cuida, me guarda, me da discernimiento, ¿de acuerdo? Y también me aleja de las personas que hacen mal. Dice verso 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades de los vicios, cuyas veredas son torcidas y torcidas los caminos. Es decir, cuando yo pido sabiduría, Dios me da sabiduría, yo conozco a Dios y yo me dejo guiar para vivir esa vida santa que me vuelve a llevar a seguir conociendo más a través de la palabra. Entonces me da discernimiento para caminar correctamente y para alejarme de aquellas personas y de aquellos caminos que no son buenos para mí. Estábamos, hoy a la tarde vino el hermano Marcos Agua Limpia a enseñar y justamente estaban hablando este tema, ¿no? De cómo vivir la vida, pues, de una manera íntegra. Estaban hablando acerca eh, de tener cuidado en medio de circunstancias donde quizá viene un hermano y te dice, oye, guárdame este secreto. Y sabemos que ese secreto está relacionado con un pecado, entonces decía, no es sano, eso hay que tratarlo. Y entonces pues estaban hablando de todas esas cosas.
Y justamente estaba pensando, no, eso es sabiduría. Sabiduría es tomar el buen camino, hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo que me lo pide. Y entonces, como yo aborrezco el pecado, tomo ese camino de hacer las cosas bien y por eso lo conozco mejor. Y cuando yo voy adquiriendo esa sabiduría, voy entendiendo ese Dios santo, cómo aborrece el pecado, entonces al mismo tiempo, eso va haciendo que yo entienda que no me tengo que juntar con ciertas personas o tomar ciertos caminos, porque yo sé que esos caminos me van a llevar a, a pecar y a alejarme de Dios. Así que esa es la sabiduría. Y es lo que está diciendo aquí, hijo mío, si recibieres mis palabras. Si recibieres mis palabras, lo que te va a pasar es que vas a saber cuál es el camino, el buen camino que uno debe de tomar y cuál es el camino que debe de esquivar, porque ese camino nos lleva a agradar a Dios. Y ya por último, del 16 al 22, no solamente me trae ese beneficio, ¿no? De discernir el camino, ¿no? La sabiduría me enseña a discernir qué camino debo de seguir, sino que también me da cierta protección contra los inmorales o contra la inmoralidad. Y eso lo vemos en los versículos del 16 al 22. Y lo voy a leer y vamos a ver que hay un tema que se repite, ¿no? Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Nos está hablando en esa advertencia que la sabiduría nos trae protección contra los inmorales. Y del verso 16 al verso 19, vemos que toca un tema que tiene que ver, pues obviamente es un padre hablando a su hijo y pues este hijo muy probablemente está en la adolescencia, está en la juventud. Y una de las grandes luchas es el tema de la inmoralidad sexual que está hablando aquí. Es decir, vuelve otra vez un poco a lo mismo de antes, hablando acerca de la inmoralidad, y luego da una conclusión, que es ahí donde vamos a ver esa parte, ¿no? Esa inmoralidad, dice, será librado de la mujer extraña. ¿Por qué? Porque esa mujer extraña nos llevan a la muerte. Pero esa mujer extraña, dice, se olvidó del pacto con Dios. No solamente abandonó a su compañero de la juventud, sino que también abandonó a Dios. Digamos, después de mencionar a la mujer inmoral, es decir, habla de la inmoralidad sexual, de la pasión desenfrenada, la sabiduría nos ayuda a no tomar ese tipo de caminos de la inmoralidad. A partir del verso 20, hace el contraste, ¿de acuerdo? No, ya no solamente lo ve como un beneficio, sino lo ve como la consecuencia de alguien que vive con esa sabiduría, ¿no? Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Es decir, cuando yo vivo con sabiduría, cuando yo vivo buscando agradar a Dios, abandono
lo que es la inmoralidad, y entonces busco vivir el camino que me lleva o el camino que agrada a Dios. Y lo pone como la vereda de los justos. No es de los perfectos, de los que no se equivocan, sino de los justos, de los que comprenden y que incluso cuando se equivocan, se arrepienten y vuelven al Señor porque entienden que lo han hecho mal. Y hay algo, y decíamos que Proverbios es un libro que tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Porque no son principios que siempre ocurran, ¿no? Dice que el que hace las cosas bien o sea, el que hace las cosas con justicia le va bien y el que hace con injusticia le va mal, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, pero en esta sociedad entonces, ¿por qué los políticos aparentemente les va bien y a nosotros quizá no nos va tan bien? Porque debemos de recordar que el libro de Proverbios se cumplirá perfectamente cuando estemos con el Señor. Mientras estemos en este mundo pecaminoso, pues la verdad va a ser, digamos, no es que sea complicado, pero el pecado, en cierto modo, hace que muchas veces no se cumpla este tipo de principio. Pero esto nos debe de llevar a pensar que va a haber un día en el cual Dios va a juzgar a todas esas personas, a toda esa inmoralidad, como hemos leído anteriormente. Y entonces, si nosotros hemos caminado por el camino de los justos, si nos hemos mantenido, dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Es decir, no es permanecen, sino permanecerán en ella. Estamos hablando de una promesa a largo plazo y no tiene nada que ver con ganarse la salvación. Tiene que ver lo de siempre. Si yo he creído, yo debo de vivir sabiamente, yo debo de buscar esa sabiduría para agradar a Dios. Y esa vida que yo estoy viviendo va a ser el reflejo de lo que realmente se ha transformado en mí a través de la obra de Cristo. Y un día yo habitaré en la tierra. Yo permaneceré en la tierra. Y dice, y los impíos serán cortados de la tierra. Y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Es decir, mirando a largo plazo, es lo que se llama, mirándolo escatológicamente hacia el futuro, cuando el Señor venga. Entonces, nosotros que tomamos como hijos de Dios, tomamos la decisión de vivir sabiamente, vivir honrando a Dios, entonces nosotros estaremos con Él para siempre. Quizá hoy día no se vaya a cumplirlo perfectamente, pero sí va a haber un momento en el cual, en el futuro, nosotros estaremos y todo eso, y digamos, nosotros estaremos viviendo perfectamente con eso. Así que el consejo es para todos, busquemos la sabiduría. El consejo para todos es tratemos de encontrar esa sabiduría a través de la palabra y tratemos de vivir esa sabiduría buscando conocer mejor a Dios y tratando de vivir esa vida de santidad. Y no solamente vamos a tener protección contra los impíos, no solamente Dios nos va a guardar, sino que hay una promesa a futuro, donde nosotros definitivamente, los que hemos creído, estaremos con el Señor, porque Él va a juzgar un día definitivamente todo. Así que estas son palabras de ánimo para todos nosotros, para seguir viviendo de una manera sabia, buscando honrar a Dios a través de nuestras vidas. Vamos a ver. Gracias, bendito Señor. Gracias porque en tu palabra tú nos animas, nos exhortas a buscar y a vivir sabiamente, a conocerte mejor a través de tu palabra
para vivir vidas que te honren, vidas que muestren que, al igual que tú, rechazamos el pecado y buscamos agradarte con lo que hacemos. Señor, sabemos que tú nos guardas, que quizá podamos estar pasando por momentos complicados, que los veamos como injustos, pero Señor, si mantenemos tu mirada en ti, tú nos sostienes, nos cuidas, como lo hemos leído, Señor. Y también, Señor, tenemos la esperanza de que un día estaremos contigo. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a escuchar tu consejo para vivir vidas santas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Íñigo. Señor lo bendiga siempre.